Buenas tardes, bienvenidos a tu programa Platicando en Familia. Qué gusto tenerte aquí en esta sala, en donde este martes 22 de octubre del 2013 vamos a compartir contigo un tema que es vital, como los temas que platicamos en familia cada tarde. Esta ocasión denunciando la violencia infantil en la familia. Vamos a platicar con nuestro especialista, un abogado familiar que está inmerso en la materia. Lo vive, nos va a dar señalamientos, nos va a asesorar, nos va a orientar qué es lo que está pasando en nuestra entidad, qué es lo que está pasando en nuestra comunidad respecto al maltrato infantil, qué es el maltrato infantil, qué considera la ley. Está muy interesante, ojalá puedas ir preparando tus preguntas. Si tienes alrededor tuyo casos de maltrato infantil, es decir, que seas testigo, hayas sido testigo de vecinos o algunos familiares, ¿qué pasa? ¿Qué consecuencias ves que hay en la familia o en los pequeños que son abusados por la violencia de los padres o incluso de alguna persona que está dentro del núcleo? Y bueno, quiero saludarte, tú que estás en el 1040 de AM, Radio Mujer, el sexto sentido de la radio. También darte la más cordial bienvenida a ti que estás en Austin, Texas, en el 95.1 de FM. Qué gusto poder tenerlos aquí en esta su casa en Guadalajara, Jalisco, la perla de Occidente, antes la ciudad de las Rosas. Comuníquense con nosotros al 31 22 11 90 o 36 47 18 83, que es aquí nuestras líneas en la cabina. O si tú nos estás escuchando en Austin, Texas y quieres compartirnos algo, dejarnos un mensaje, una sugerencia o una felicitación, 512-215-4909. O si nos estás escuchando en alguna parte de la República Mexicana o por internet, también puedes comunicarte al 01800-727-5420 y en la sala de chat de Platicando en Familia, www.radiomujer.com.mx es otro buen contacto para poder estar platicando y hacer la charla mucho más amena con tus comentarios, porque eso hace que nos retroalimentemos todos y es lo que hace enriquecedor este programa. Le doy las gracias a mis compañeros que como cada tarde están conmigo. Es Arturo Cervantes en el control técnico, Don Ají Castro, Chuy Preciado y Rosy Muñoz quien encabeza este equipo. Pues que estamos contigo haciendo posible una transmisión más de Platicando en Familia. Yo soy Alicia Hernández y te presento enseguida al abogado familiar que va a platicar con nosotros y nos va a orientar, al licenciado Eric Denis. ¿Cómo estás, Eric? Muy bien, Alicia, muchísimas gracias por la invitación a nombre del Instituto Jalisciense de las Mujeres y en especial de la presidenta por la invitación y bueno, esperemos que nuestra aportación sea sobre todo enriquecedora en el sentido de la prevención. Sí. Que las personas que nos están escuchando, sí, que nos están viendo también por medio de internet, estén interesadas en el tema y pues bueno, que sepan qué se puede hacer en esa temática tan importante y tan trascendental como es el tema del maltrato o abuso infantil, ¿no? Las autoridades efectivamente pues tienen un tema delicado, un tema que se ha tratado por muchos años y no solamente en estas sociedades, sino en nuestras sociedades antiguas, y que bueno, evidentemente parte de las políticas públicas sí van encaminadas a ese sentido. Sí, sigue siendo hasta cierto punto una asignatura pendiente, sin embargo vamos a ir platicándolo en el trayecto del programa. Como tú antes de entrar al aire me estabas comentando acerca de lo que dicta o lo que señala el Código Civil. Sin embargo, bueno, vamos al origen de este tipo de situaciones, que es el núcleo, que es la familia, que es en donde se gesta todo lo positivo, lo negativo, el amor o el maltrato, y en donde hay congruencia o hay incongruencia, y ya lo decía mi compañera Rosy en la cápsula, que finalmente niños maltratados, zarandeados, que son violentados, son niños que en un porcentaje van a repetir el patrón que aprendieron y esas conductas de sus familiares, ¿no? Así es. De hecho, sí, efectivamente, tema que le ponen del niño maltratado, pues bueno, viene a partir de las legislaciones a nivel internacional que desde hace décadas se vienen gestando, pues, por ejemplo, en las Naciones Unidas, ¿no? Sí. Y que México, por ser parte de esta organización, pues también está obligado por ley ya a cumplir con los lineamientos para las reformas estructurales y evidentemente, pues, para que se pueda atacar directamente al tema de la violencia intrafamiliar, sobre todo del maltrato menor.
Sí, muchas personas a lo mejor hacemos como que no pasa nada, pero de verdad es un tema de todos los días, que se viven muchas familias, que hacemos como que no escuchamos, como que no lo promovemos o no lo provocamos, pero está ocurriendo, entonces hay casos muy, muy graves al respecto. Mira, pudiera hacer una aportación. Yo como abogado ahí en el Instituto Jalisciense de las Mujeres, mi especialidad, bueno, en el área en donde yo estoy trabajando es precisamente en el área de atención ciudadana. Excelente. Evidentemente, sí, por ser un instituto de la mujer a nivel estatal, la mayor parte de nuestras usuarias definitivamente son mujeres, ¿no? Sin embargo, no está limitado. También hay hombres que acuden para denunciar algún hecho o pedir alguna asesoría. Y quisiera compartirte en ese sentido mi experiencia sobre todo ahí en esta área, ¿no? Ya colaborando yo aproximadamente cerca de 2 años con el instituto, me he dado cuenta de que efectivamente desde el seno familiar se gesta esta violencia hacia los menores. Sí. Y hablando específicamente de los menores, que no tiene una división, porque a final de cuentas la violencia contra la mujer, la violencia intrafamiliar y la violencia contra los menores o el abuso contra los menores tiene este origen, ¿no? Parte de esto es en el seno familiar. ¿Qué es el agravio que más frecuentemente ves hacia los niños? Bueno, la violencia psicológica, creo que esto es un caso que debe de tomar tal importancia porque hay ocasiones en que las lesiones se pueden ver, pero la violencia psicológica no se ve, ¿no? Y estos estragos que genera en el niño cuando son adultos, y efectivamente tú lo comentabas, pues estos patrones se repiten y evidencian que este niño o esta niña fueron maltratados. Que no es un factor, más bien es multifactorial, no es solamente ese factor, ¿no? Pero la violencia psicológica, seguida solamente después de la física, son de los dos más delicados. Cuando hablamos de la violencia psicológica, que el niño puede empezar a tener cierta reacciones, actitudes, y que es la que menos se ve por ser emocional, ¿cómo podemos proceder para cuando atestiguamos que hay maltrato psicológico? ¿Cómo podemos proceder legalmente para demostrar? Bueno, existen los procesos que ya marcan los lineamientos legales como los códigos penales. Sí. En este caso, en el estado de Jalisco, pues evidentemente, para poder acreditar una violencia psicológica se solicita un dictamen de la misma naturaleza. De hecho, en el Instituto Jalisciense de las Mujeres hay una psicóloga que está habilitada por el Instituto de Ciencias Forenses para realizar estos dictámenes. Esto para hacer más expedita y rápida la impartición de justicia, ¿no? En el instituto también se cuenta con una agencia del Ministerio Público que de manera inmediata nosotros al conocer y como somos servidores públicos, sí, estamos obligados a canalizar y hacer del conocimiento a las autoridades pues para que se realicen las investigaciones. Todo depende mucho de la entrevista. Definitivamente, aunque somos la parte técnica, jurídica, legal, ya sea mis compañeras o compañeros abogados, siempre hay una manera de encontrar estos indicios para poder encontrar las violencias y poderla canalizar adecuadamente, ¿no? Yo estoy muy interesada por el tema porque es algo que está ocurriendo y desafortunadamente, a pesar de que se promueven los valores, cada vez hay niños más violentados. Vamos a un corte y regresamos a seguir hablando de la violencia infantil. Platicando en Familia regresa a su segundo bloque cuando son las 4 de la tarde con 20 minutos, este martes en el que estamos hablando de derecho familiar. En esta ocasión platicamos acerca de la violencia infantil dentro de la familia. Nos acompaña el abogado Eric Denis, quien es abogado familiar, experto en la materia. Trabaja este tipo de situaciones, está sensibilizado. Nos está dando orientación. Estamos platicando de cómo finalmente en la familia es como se gesta y se origina el maltrato, en donde nosotros estamos enseñándole a nuestros hijos a reaccionar de esta manera, siguiendo conductas, siguiendo patrones. Y bueno, pues es una escuela, Eric. La familia es una escuela para bien o para mal, y tarde o temprano va a salir y va a aflorar lo que hayamos sembrado en esas criaturas, ¿no?
Y bueno, tú nos estabas dando una explicación. Yo te había preguntado qué tipo de violencia era la que más tú veías en tu área de trabajo. Ya nos estabas compartiendo y bueno, ahí es difícil, es difícil cuando una persona sabe que un niño está siendo maltratado psicológicamente, dar ese paso a la denuncia, ¿no? Sí es difícil, sobre todo cuando no se tienen las herramientas o el conocimiento de cómo llegar a detectarlo, ¿no? Evidentemente, cuando se le capacita a las personas que estamos en esta área, si hay herramientas o hay algo que nos pueda decir más allá de la cuestión legal, de detectar y poder encontrar esa parte que no nos dice, ¿no? Sí. Porque a veces es evidente que la persona viene buscando una cosa, pero uno encuentra, dependiendo si hace uno las preguntas correctas, uno encuentra que hay algo más allá. Porque en ocasiones el generador o la generadora de violencia no solamente es aquel al que vienen a denunciar o por el que vienen a pedir apoyo para denunciar, sino a veces es por la misma persona que está siendo atendida. Sí. Entonces sí es muy importante detectar, tener la astucia para poder detectar si hay violencia en contra del menor, porque al final de cuentas el menor no se para en una institución. No. Esa es la gravedad del asunto, ¿no? Porque no tenemos tal vez los recursos suficientes, porque por ejemplo el sistema integral de la familia, pues sí atiende de manera personal a atenciones a domicilios, etcétera, ¿no? Dependiendo si se denuncian los hechos. Y esto es si se denuncia, que ahí entraríamos a otro tema de la cultura de la denuncia, que porque por supuesto no solamente lo puede hacer la misma persona que está en el seno familiar, sino lo pueden hacer también personas que son vecinos, familiares, cualquier persona. Eso es importante, porque muchas veces somos testigos, a lo mejor auditivos, oculares, estamos testificando que hay un niño que está siendo maltratado con frecuencia y es recurrente esa actitud de los padres o de algún familiar, no necesariamente pueden ser los padres, sino un familiar que está en el núcleo o algún otro agresor. Y eso es importante, que las personas sepamos quién puede ejercer el derecho de ir pues a denunciar, Eric. Así es, de hecho el Código Civil nos establece pues que esa denuncia, lo que se considera como violencia intrafamiliar, existe hasta el 4º grado, ¿no? Para poderla considerar como tal. Y pues obviamente en línea ascendente o descendente, pues todas las personas. Sí, definitivamente aquí nos falta mucho la cultura de la denuncia, porque también traemos arrastrando mucho la cuestión cultural, sí, la cuestión de educación, sí, estos patrones de conducta que repetimos y de repente yo escucho que a mi vecino está maltratando, o bueno, regañando entre comillas, a su hijo, y pensaría que es una corrección disciplinaria, que ese es otro tema también interesante para poderlo estudiar. ¿Por qué? Porque en nuestros códigos, tanto el civil como en el penal, existen ciertos tipos de lineamientos que pareciera que de manera subjetiva están promoviendo esta violencia en contra del menor, a pesar de que las mismas leyes, ya hay leyes pues específicas para el derecho de los propios menores, empezando pues desde nuestra Constitución. ¿Cómo está esto? ¿Es como algo velado, como algo sutil? ¿Cómo lo podríamos interpretar? Este derecho, esto lo convierte en nuestro código en un derecho y en una obligación de quienes ejercen la patria potestad, poder de manera pues lo manejan de una manera muy sutil, porque no especifica cómo, ¿no? Para una persona una corrección disciplinaria pudiera ser a lo mejor una nalgadita, algo que para otra persona pudiera ser una situación ya de violencia. Alguien más pudiera pensar que unos cintarazos o pegarle con un fajo a un niño es parte de una corrección disciplinaria, porque el mismo código no lo permite. Y de hecho el Código Penal hace alusión al Código Civil en este mismo sentido. Entonces, ¿hasta qué grado la misma ley, en la regulación de este tipo de actividades, en este tipo de acciones, que son negativas definitivamente, permite también de manera subjetiva la violencia en contra del menor? Sí, o de la niña o del niño. Sí, ¿no? Sí, claro, qué interesante. Ahora ya decíamos quién puede denunciar, ya nos comentaste que un vecino. Cualquier persona. Cualquier persona está habilitada y obligada moralmente, pues también para hacer la denuncia de esto, ¿no? Sí,
¿Qué tipo de maltrato se puede denunciar? También ya dijimos que el psicológico. Así es. Está el psicológico, el físico, el sexual. Bueno, yo le agregaría aquí el institucional, que tenemos, nosotros aquí manejamos 5 tipos de violencia, ¿no? Física, sexual y bueno, diferentes modalidades también. Entonces yo abarcaría de esta violencia en contra de las niñas y los niños de manera general. Dado que también no hay puede ser hasta combinación entre todos estos tipos de violencia y modalidades de violencia, para considerarlo como tal. Sí. Y las leyes, pues efectivamente sí sancionan todo esto, ¿no? Siempre y cuando pues tengamos los elementos suficientes para probarlo. Por eso decía que la psicológica es un poco más complicado de hacerlo, que no es imposible, pero sí. Cuando surge la necesidad de hacer una denuncia, que ya decíamos que es importante que empecemos a promoverla y a practicarla, porque creo que es una manera de poner límites, parte de los límites que estamos poniendo los padres y las personas que están atentas a un menor. ¿Cuál es ese procedimiento, empezando de a dónde me dirijo? Bueno, existen muchas instancias. Afortunadamente tenemos instancias en donde se puede no solamente asesorar, sino también ahí se les da la oportunidad de poder recibir definitivamente la Fiscalía es la autoridad competente. Sí. La actividad que tiene el fiscal general, obviamente los ministerios públicos, es el representante social. Y definitivamente ellos tienen que dar inicio a la investigación, a la averiguación previa y obviamente a la sanción de todo este tipo de delitos. Pero hay muchas instancias en donde, bueno, se puede acudir y de ahí canalizar, ¿no? Municipales también. Municipales en los 3 niveles de gobierno. En los 3 niveles. Así es. Para que no surja ninguna duda y poder tener la certeza de que en un momento dado ya sabemos a dónde podemos recurrir. Así es. Oye, Eric, a mí me surge pues una duda. Si una persona sabe que un menor sufre violencia, ya dijimos, bueno, claro, puede denunciarlo. ¿Cómo es el seguimiento hasta eso? Va a denuncia. Después de la denuncia se hace la averiguación pertinente. Se le deriva, como decías, a un área de psicología. Sí, hay casos en donde, aunque la persona que está involucrada, digamos, en la custodia o patria potestad de los menores, no denuncia, porque recordemos que también ellos pudieran ser sujetos de investigación. Sí. Entonces es por eso que es tan complicado poderlo hacer, ¿no? Sin embargo, hay mecanismos legales para poderlo hacer. Si alguien denuncia, evidentemente, pues se tiene que ir a hacer una visita domiciliada, si el menor está abandonado, por ejemplo, porque pudiéramos hablar de un caso particular, pero hablaríamos de un menor abandonado, ¿no? La autoridad social o la representación social tendría que acompañarse de elementos para ver si realmente está el menor abandonado. El mismo Estado o el mismo, digamos, las áreas de gobierno pueden retirar al menor si se encuentra en una situación de vulnerabilidad. Ahí las autoridades, evidentemente, pues deben de denunciar los hechos ante la autoridad competente, que es la Fiscalía, y se inicia el proceso de investigación, se abre una averiguación previa, y no importa si hay denuncia o no. Obviamente, si hay una denuncia, si no es de los mismos padres, es el mismo procedimiento. El Ministerio Público debe de abocarse a los hechos, a la investigación, y debe de tener todos los recursos a su mano para poder demostrar que efectivamente este delito existe, ¿no? ¿Hay cultura en este momento en Guadalajara? ¿Se ha incrementado para denunciar abuso hacia los menores? Bueno, sabemos, no traigo cifras, pero sabemos que tenemos una muy baja cultura en la cuestión de la denuncia. Yo he revisado algunas cifras, cosas que no traigo ahorita a la mano. Sí. Sin embargo, es alarmante pensar que de cada 8 o 10 casos hay 100 casos sin denunciar, ¿no? Aproximadamente. Entonces, definitivamente la cultura de la denuncia y de la prevención sí es muy baja. Sí. Hay actividades que realiza el Congreso en foros para llevar a cabo la temática de la violencia contra los menores. Cuando regresemos le vamos a dar voz a tus comentarios, que son muy interesantes, para que el abogado Eric nos pueda orientar. No te vayas, quédate en Platicando en Familia. ¿Puedo mencionar? 4 de la tarde con 35 minutos. Gracias por estar sintonizándonos en el 1040 de AM. Radio Mujer, el sexto sentido de la radio, que siempre está interesado en tocar temas que sean
de tu interés, de tu incumbencia, que los vivas, que te hagan reflexionar, que te pongan alerta, que sepas a dónde acudir, qué hacer. Ese es el objetivo y esa es la fusión que hay y la gran empatía y el agradecimiento que sentimos siempre por todos los colaboradores e invitados que se comprometen, como cada tarde lo hacemos, a estar de tu lado para que siempre tengas algo más que saber y cómo dirigirte y de verdad hacer valer tus derechos y cumplir con tus obligaciones para vivir en un mundo mucho mejor, para poder vivir en armonía y tener un equilibrio en esta sociedad que tanta falta le hace, Eric, que bajemos el tono de agresividad y que pues seamos ejemplo de verdad para generar generaciones venideras mucho más saludables física, mental y emocionalmente, espiritualmente, y que bueno, ya bajen los índices, ¿no? Que ya no nos dejemos llevar tanto por las altas cifras que van subiendo de tantos niños maltratados y cada vez más arrebatados, y que los padres estamos siendo pues finalmente los que estamos provocándolo. Así es, de hecho, pues evidentemente la sociedad va creciendo. Sí. Nuestro conflicto social va creciendo y las autoridades en muchas ocasiones se ven rebasadas en estas atenciones, ¿no? Creo yo que sí es importante apostar a un modelo de prevención, un modelo de investigación de la conducta a profundidad y de prevención, porque nosotros como adultos somos los responsables. A pesar de que a los niños ya constitucionalmente se les otorga los mismos derechos de poder inclusive expresar sus opiniones, ¿no? Algo que no se tenía más allá de 10 años, no se contemplaba, ¿no? Eran sujetos de las familias o de quienes ejercían la patria potestad. Sin embargo, la prevención es una parte fundamental para que nuestras nuevas generaciones se vean favorecidas en una política diferente. Inclusive esta cultura, ¿no? De los niños, bueno, a mí me tocó que todavía no me decían nada acerca de cuando mis papás me regañaban o cuando me ponían un límite, pero ahora a los chicos tú les preguntas y entonces te remarcan, te voy a acusar, te voy a denunciar, le voy a decir a alguien que me estás violentando, que me estás maltratando y ojalá supiéramos enseñarles con hechos la palabra respeto. Y entonces así no habría necesidad de lo uno ni lo otro, ¿no? Pero sí es importante prevenir, nosotros asumirlo antes que otra cosa y, bueno, empezar desde muy, muy pequeños en edad preescolar a exigir respeto. Si la educación empieza desde casa y la educación no hay edad para hacerlo, ¿no? Es porque, bueno, efectivamente al niño lo vamos corrigiendo en sus primeros pasos, aunque no haya platicado, no haya hablado. Entonces estas correcciones deben de ir encaminadas precisamente hacia la cultura del respeto a los derechos de las demás personas, por lo tanto también exigir los respetos hacia ellos mismos. Sí, ¿no? Claro, y cuando una persona lo enseñas a vivir así, bajo esta premisa del respeto, cuando llega a ocurrir algo en su vida, sabe poner un alto. ¿no? Así es. Sabe poner un alto. Oye, Eric, tenemos mucha participación de nuestro público, lo que me da muchísimo gusto. Carla Mendoza te felicita. Dice, felicidades a su invitado, Gracias. Expone muy bien el tema, podrían dar sus datos. Sí, con mucho gusto, Carla. En un ratito más los vamos a dar y se va a poner a la orden de todos ustedes. Así es, con mucho Muchas gusto. Gracias, Eric. La señora López nos dice, ¿en dónde se puede poner una denuncia por maltrato? A ver, la dirección, algo muy exacto. ¿De dónde nos habla Fíjate ella o de que dónde se no, comunica? De Guadalajara, es la colonia Independencia. ¿Maltrato de menor? Sí, maltrato al menor. Ok. Ujú. Se puede presentar en la calzada Independencia, esquina con Hospital, en la Fiscalía. Ahí puede denunciar estos hechos. Habría que preguntarle si ella es la madre, si es alguna vecina. Sí, fíjate que no nos dice. Bueno, indistintamente, ahí Sí. es donde ella puede denunciar los hechos, ¿no? Estamos trabajando el tono humano en la Fiscalía, estamos preparados para recibir a las personas que llegan en situación de crisis. Es importante que nos brinden esta confianza para Así poder es. dar el primer paso que es hacer la denuncia. Se está preparando el personal en la cuestión de la temática del género, Sí. que es importantísimo porque hay que tener esta visión humana, cosa que es importante para todas las áreas de nuestro gobierno, incorporarla pues dentro de nuestras actividades como gobierno Sí. y tener esa sensibilidad para poderle dar a la ciudadanía pues la atención que realmente y por obligación requiere, ¿no? A ver, Eric, nos dice la señora Berumen,
tengo una vecina que tiene 2 niños, pero ella es alcohólica. ¿Se puede hacer algo? Mira, los trata bien, pero toma mucho. El que no tenga un maltrato físico o psicológico, evidentemente pudiera considerarse como que en apariencia no hay una violación de los derechos de los niños y las niñas. Sin embargo, sí, porque pone en riesgo la estabilidad, pudiera ser física de los menores, ¿no? Sí. Si esta persona tiene una conducta, puede generar un accidente. Evidentemente sí es una situación que se puede denunciar. El sistema DIF, ahí es donde generalmente se presentan este tipo de reportes, ¿no? Esta llamada me gusta porque hablábamos de los tipos de violencia y en ocasiones la enumeramos, pero no la definimos, ¿no? Y de la colonia de La Estancia nos comentan, también es violencia cuando los padres se separan y la madre no deja ver al padre a sus hijos. ¿Es violencia? Por supuesto que sí, porque no solamente es el derecho que pueda tener el padre o la madre sobre el hijo o la hija, sino también el derecho que tiene el niño de ver a su papá o su mamá. La misma ley prevé la cuestión de la convivencia entre menores y padres, para que no se pierda este vínculo, ¿no?, de la cercanía, y obviamente la cuestión civil de las personas es indistinta de los derechos que ambos ejercen o tienen. ¿Las leyes pueden ayudar en Sí, este por caso supuesto. en particular? Sí. La Procuraduría Social es una instancia en donde se puede acudir si la persona se le niega el derecho de ver a su hijo para poder solicitar la convivencia. Hay muchas instancias, hay muchas instancias. ¿Es violencia cuando el padre o la madre no asumen la responsabilidad económica, cuando no cubren los alimentos? La no aportación de la pensión alimenticia, Ajá, por sí. supuesto que sí, precisamente es este tipo de violencia económica, ¿no? Dejan en un estado de indefensión a los menores y evidentemente puede generar un riesgo en la salud de los mismos, ¿no? Y también psicológico, evidente por el abandono. Sí. Pero sí. efectivamente. Tenemos, Eric, una llamada anónima en donde nos comparte. ¿En dónde se hace la denuncia de maltrato a un menor? Ya nos lo dijiste. Sin embargo, bueno, se están comunicando de Tlajomulco y nos dice ella, yo denuncié en el DIF de Tlajomulco y no se hizo ninguna investigación. Sí, a veces se confunde un poquito al acudir a cualquier autoridad y decir, ¿sabes qué está pasando esto? El DIF no es una autoridad para recibir e investigar los hechos. Debe de ser el agente del Ministerio Público, que de hecho ahí en Tlajomulco se encuentra una agencia. ¿Por qué? Porque depende del lugar donde sucedieron los hechos, es donde se deben de denunciar, ¿no? El lugar de competencia. Sí. ¿Y en dónde se encuentran? ¿Están en algún núcleo administrativo? Sí, la dirección correcta no la traigo, pero ella se puede acercar ahí a lo que es la presidencia municipal. De hecho está muy cercana ahí a la presidencia. Y ahí puede preguntar el domicilio correcto. Si no, puede acudir a cualquier instancia de gobierno, en donde de manera inmediata, con los medios de comunicación, como el internet que tenemos hoy en día, afortunadamente, podemos sacar de manera rápida pues el domicilio, se lo podemos proporcionar. Perfecto. Vamos a un corte y regresamos a nuestro último bloque para aprovecharlo mucho, y si quieres llamar y compartir, hazlo, porque nos queda poco tiempo, no tardamos. Platicando en familia a través del 1040 de AM, Radio Mujer, el sexto sentido de la radio, Austin, Texas 95.1 de FM. Gracias por hacernos llegar tus comentarios, tus dudas, tus inquietudes al 31 22 11 90, 36 47 18 83. Son las 4 de la tarde con 50 minutos. Estamos en el último bloque de Platicando en Familia y esta tarde compartimos nuestra charla tan interesante y al mismo tiempo amena, enriquecedora y definitivamente mucha información y mucha orientación que tomar en cuenta para hacer de nosotros ciudadanos más responsables y una comunidad más sólida en la que sepamos asumir las consecuencias de nuestros actos, pero también no ser ciudadanos que nada más estemos observando y siendo cómplices del maltrato que está ocurriendo con los chicos. Por favor, esta tarde denunciando la violencia infantil en la familia con el licenciado Eric Denis. Él es abogado familiar y nos visita del Instituto Jalisciense de las Mujeres. Ya mencionábamos, Eric, pues que tú estás muy sensibilizado a la materia, lo vives, desafortunadamente, diario lo vives, pero desafortunadamente hablábamos de la cultura de la denuncia bajísima. Así es. Por miedo a las consecuencias,
platicábamos. Por temor a ser exhibido, ¿no? Claro. De que haya repercusiones más allá del reclamo, Sí. que también es evidente que vivimos en un mundo muy violento y es muy común en que si yo me entero quién se quejó de mí o quién denunció, es por eso que evidentemente es por eso la niñez, una situación muy vulnerable, una situación muy delicada que los estados deben de atender de manera inmediata, sobre todo en la cultura de prevención, porque si no lo vemos o las autoridades no acudimos a los hogares para revisar esto, evidentemente pues sería imposible. Hay que tomar mecanismos diferentes para poder atacar este problema tan grave, ¿no? Claro, y lo vivimos en todas las escalas sociales y lo vivimos definitivamente porque somos humanos. No hay una condición Sí. que nos diga que por religión, sexo, raza, nivel social, Sí. cualquier condición es susceptible de este tipo de circunstancias. Eric, tú me querías aportarnos algo, igual y podemos aprovechar para que nos compartas lo que me comentabas. Estamos también recibiendo más llamadas telefónicas, que es interesante porque esto hace que nuestro programa se retroalimente. Si quieres, le damos lectura a las llamadas. Por supuesto, y después sí, claro. le damos también lectura a lo que me querías comentar. Mira, de Austin, Texas. En Austin hay un programa de prevención de abusos en niños menores de 6 años. Es un programa gratuito, se atiende a personas residentes e hispanas. A mí se me hace muy interesante. Dice, es con la maestra Graciela Müller. Me encanta tu programa. Muchas gracias, Graciela. Qué bonita llamada, qué padre que compartes, que también, bueno, cada vez se expande más es una urgencia, no es importante, es urgente el tema de la protección a los niños. Y qué bueno que haya lugares en donde a toda la comunidad, tanto residentes como hispanos, se les ofrezca esta garantía y esta forma de aprender, ¿no? Esos programas. Es tan importante como la misma sociedad, porque son parte de la sociedad. Sí. Están los derechos consagrados de los menores en nuestra Constitución y en los tratados internacionales a los que México debe de atender ya ahora constitucionalmente, porque bueno, ellos son el reflejo de la sociedad. Quisiera manejarlo desde ese punto de vista, porque a final de cuentas ellos en el futuro van a ser parte de la sociedad, quienes toman las responsabilidades y quienes toman las decisiones y quienes van a ser nuestros gobernantes. Entonces es primordial, porque en ellos, pues suena muy trillado, pero en ellos estamos viendo el futuro, ¿no? Claro, definitivamente. Y fíjate que te voy a leer una llamada que me preocupa, porque es algo que es tan común y como ocurre con seres tan cercanos, consanguíneos, no sabemos qué hacer ni cómo proceder. Nos comparte una persona de la colonia Guadalupe Residencial y nos dice, bueno, tengo un nieto de 5 años, lo cuido de lunes a sábado de 1 a 8 de la noche. Se porta bien conmigo, pero los días que se va con sus papás, el niño me dice que lo pellizcan. Ya le he dicho que lo traten bien, me dice que es su hijo y que nada puedo hacer, que ella puede hacer lo que ella quiera, ¿no? Mi nieto prefiere estar conmigo y mi hija se pone celosa. ¿Puedo permitir que su mamá lo maltrate por el solo hecho que es su mamá? ¿Hasta dónde como abuelita yo puedo intervenir? Hablábamos de esa subjetividad, ¿no? Claro. De que para alguien un pellizco, un simple pellizco, y lo digo en ese contexto, no porque lo considere como un simple pellizco, ¿no? Porque alguien lo pudiera ver de esa manera, ¿no? No pasa nada, es un pellizco, se le va a quitar. Pero a veces ese pellizco genera en el menor a lo mejor tal humillación que va a verse en su vida adulta reflejada, ¿no? Con los temores, todo lo que conlleva este tipo de maltrato. Y qué impotencia, ¿no? Qué impotencia que dentro de la familia, bueno, esté pasando este tipo de desacuerdos en donde quien verdaderamente sale afectado es el menor. Entonces, ¿hasta dónde como abuelita puede intervenir? Legalmente sí lo puede hacer. De hecho, si encontramos elementos, porque ahora ya nuestras leyes permiten a los niños y a las niñas tomárseles en consideración. Cuando hay una situación en donde se esté peleando la custodia, se les toma en consideración para ver con quién ellos deciden, ¿no? Hay muchas cosas que hay que analizar dependiendo de los lineamientos legales y aplicables obviamente al lugar donde ellos demanden, ¿no? Pero se puede demandar una custodia. Si tenemos estas dudas, podemos asistir al instituto o una instancia a que nos hagan esta prueba, esta evaluación psicológica al menor.
No es, bueno, no específicamente No, ahí, okay. porque esta persona que está habilitada funciona como apoyo Okay. al ministerio, la agencia del Ministerio Público Ya. de Género que está en el instituto, ¿verdad? Ese es solamente si se denuncian los hechos. En el caso de la custodia, bueno, es ante otra autoridad, que es ante un juez en materia familiar, y bueno, ya son otros procesos que no tenemos el tiempo para explicarlo a detalle, pero puede acudir para que se le dé la asesoría. Si fuera esto a la inversa, que en vez de ser una madre, pero es la abuela, la persona que no está respetando como lineamientos, indicaciones, atención incluso a aspectos médicos, si fuera que está retando a los papás, también puede ser que la abuela esté ejerciendo esta violencia, bueno, sí. se le retira la convivencia, no hay un lineamiento que nos prohíba o que no permita yo negarle el acceso a su familiar. Sí, claro, siempre y cuando cumpla con lo que ya está establecido, ¿no? Eric, nos quedan unos instantes para irnos. A mí me gustaría mucho dos cosas, que nos des por favor una breve conclusión, que nos invites a llevarnos algo puesto de este tema tan interesante que nos apoyaste y nos desarrollaste, y el otro, que nos des tus datos de contacto. Por supuesto. Por favor. Inicio con mis datos. Sí. Mi nombre es Eric Alberto Denis, yo colaboro con el Instituto Jalisciense de las Mujeres. El domicilio es Miguel Blanco 883, Colonia Centro, en el centro en Guadalajara, sí. Esquina con 16 de septiembre. Los horarios de atención es de lunes a viernes de 9 a 15 horas, que es a las 5 p.m. Y pues bueno, mi reflexión lo traigo anotado porque sí. No quiero que se me vaya ningún detalle. Es importantísimo poder rescatar esta parte de la niñez, ¿no? Dice: el maltrato infantil, violencia o abuso a los menores, sean del sexo hombre o mujer, no es un tema reciente y por supuesto no es exclusivo de una condición social, cultural, religión o alguna geografía, ¿no? Este tema engloba todo un estudio que ha acompañado a la historia en sí, sí. Que preocupa tanto a gobiernos como a la sociedad organizada, y que México ha participado desde hace décadas en la suscripción de convenios ratificados por el Senado y que se han incorporado a la legislación del país con las reformas pertinentes y la creación de leyes especiales para prevenir y sancionar y tratar este tema en particular. Obliga a México esto entonces a responder a estas necesidades de velar como un Estado incluyente de sus niños y sus niñas en todos los sentidos, ya sea de que se hable de actos, omisiones, maltratos o vejaciones hacia los menores. Me gustó porque es una reflexión muy importante, una invitación. Muchas gracias, Eric. Espero que pronto podamos volver a compartir este tema tan interesante y ahora darle una vertiente hacia quizá el maltrato infantil que está en la calle. Y bueno, quiero despedirme y dar las gracias también a todo nuestro querido público que nos acompañó en Platicando en Familia este día. Los espero el día de mañana con un tema también muy importante en Escuela para Padres: trastorno de déficit de atención. Es falta de educación infantil. ¿Qué está pasando con estos trastornos? Quédate con nosotros mañana y a continuación con mi querida amiga y compañera Leti Orozco de Huerta, en Casa con Leti. Quiero que por favor practiques un valor, tengas una excelente tarde y que Dios te bendiga mucho. Hasta mañana.